buenos días, damas y caballeros. El Jurado Nacional de Elecciones les da la más cordial bienvenida a la conferencia Las primeras experiencias del derecho electoral en Hispanoamérica, las elecciones para los nuevos representantes al Cabildo de Lima bajo la Constitución de Cádiz de 1812, la cual nos lleva a reflexionar sobre la historia de los primeros procesos electorales llevados a cabo en el Virreinato del Perú a la luz de la Constitución de Cádiz de 1812. Para dar inicio, saludaremos a los integrantes de nuestra mesa de honor. A los señores miembros, al señor Magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al señor doctor José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al señor Magíster Carlos Vilela del Carpio, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE, al señor historiador Miguel Seminario Ojeda, responsable del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Saludamos también a las autoridades que nos acompañan en esta conferencia, a los señores magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Willy Ramírez Chávarri, doctor Aarón Oyarzo Yuseli. Saludamos también a los señores y señores directores y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, así como representantes de las diferentes instituciones cívico-culturales. Tengan todos ustedes muy buenos días. Para dar inicio a nuestra conferencia, tendremos las palabras de bienvenida a cargo del señor Magíster Carlos Vilela del Carpio, director de la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, Catalina. Muy bien, muy buenos días con todos. En nombre del Jurado Nacional de Elecciones les doy la más cordial bienvenida a esta ponencia académica titulada Las primeras experiencias del derecho electoral en Hispanoamérica, las elecciones al Cabildo de Lima bajo la Constitución de Cádiz de 1812. Agradecemos la presencia de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, también de los representantes académicos que van a ilustrarnos con estas ponencias, investigadores y sobre todo a ustedes, público que nos acompaña de manera presencial y virtual también en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Desde la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral, promovemos estos espacios de reflexión porque entendemos que el fortalecimiento de la democracia pasa necesariamente por el conocimiento de su historia. El derecho electoral no es una construcción reciente, sino el resultado de procesos históricos que sentaron las bases para la participación ciudadana y sobre todo para la representación política. La Constitución de Cádiz de 1812 marcó un hito al introducir principios de ciudadanía y representación en Hispanoamérica y sobre todo aquí en nuestra Perú. Las elecciones al Cabildo de Lima constituyeron uno de los primeros ejercicios formales de participación política. Revisar estas experiencias cobran especial relevancia en un contexto en el que el país se prepara para un nuevo proceso electoral, las elecciones generales este 12 de abril y las regionales y municipales en el mes de octubre. En ese sentido, agradecemos al doctor José Félix Palomino Manchego por compartir con nosotros su conocimiento y al señor Miguel Arturo Seminario Ojeda por sus aportes desde el Museo Electoral de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y su presidencia, el doctor Roberto Burneo, de igual manera por justamente apostar por la gestión de la evidencia, por la investigación y sobre todo por la educación cívica electoral con este tipo de eventos académicos para toda la ciudadanía. Los invitamos entonces a poder aprovechar este espacio académico como una oportunidad para reflexionar sobre el valor del voto informado y la participación ciudadana en Iberoamérica y en nuestro país. Muchísimas gracias y bienvenidos.
Ahora daremos inicio a la ponencia Las primeras experiencias del derecho electoral en Hispanoamérica, las elecciones para los nuevos representantes al Cabildo de Lima bajo la Constitución de Cádiz, la cual estará a cargo del doctor José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de quien daremos una breve reseña. El señor José Félix Palomino Manchego es abogado, cuenta con un magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales, con un doctorado en Derecho y Ciencias Políticas, profesor principal de Historia de la Cultura, Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Ciencia Política y Filosófica del Derecho en pregrado y posgrado de las Universidades Nacional Mayor de San Marcos, de Lima, San Martín de Porres, Antenor Orrego y de la Academia de la Magistratura. Secretario Ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana. Miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado en Francia. Miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Diplomado en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España, CCDEN. Investigador del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Invitamos al doctor José Félix Palomino Manchego para iniciar la ponencia. Buen día. Como una muestra de antesala y cortesía, deseo agradecer en toda su complexión, en primer lugar, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Roberto Burneo Bermejo. También al magíster Carlos Vilela del Carpio, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. A mi querido colega, el historiador Miguel Seminario Ojeda, que es el responsable de este precioso Museo Electoral y de la democracia del Jurado Nacional de Elecciones, que siempre es bueno visitar para ver cómo se ha ido larvando el derecho electoral en el Perú, especialmente a partir de 1931. A todas las autoridades distinguidas aquí presentes, tales como el profesor doctor Willy Ramírez Chávarri, el doctor Aaron Ollarse Yuseli, y a todos ustedes, queridos colegas, queridos alumnos, que son la razón de ser por la cual estoy aquí una vez más en este prestigioso órgano constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones. El tema que se me ha dado en realidad es un tema poco casi nada trajinado conforme salta a la vista con el rótulo que ustedes ven al frente. Las primeras experiencias del derecho electoral en Hispanoamérica. Claro, no olvidemos que el Virreinato del Perú es el último en llevar adelante su desprendimiento del cordón umbilical de la península ibérica. ¿Y esto qué significa? Significa pues que a partir de ahí se puede respirar recién aire de paz, de justicia y de libertad. Pero antes de ello había una norma constitucional que según el maestro Juan Vicente Ugarte del Pino es el primer toque de clarín de nuestra historia constitucional. La Constitución de Cádiz, el Código Gaditano, el Código doceañista, que fue fundado, históricamente hablando, el 19 de marzo de 1812. Y los que son del día 19 son de San José. Por eso que coloquialmente hablando se le llama la Pepa. Así se le llama al primer código que prácticamente sienta meridianos y paralelos en todo Hispanoamérica. Pero el siglo XVIII también trae sus consecuencias, eso es evidente. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es el siglo de las revoluciones atlánticas. Por ejemplo, 250 años, este año la revolución norteamericana, a partir del 4 de julio de 1776, y su instrumento de gobierno que sienta naturalmente vigas maestras en lo que concierne al derecho constitucional. La octava maravilla del mundo, la Constitución de 1787. Y a la otra vera, naturalmente, la toma de la Bastilla a partir del 14 de agosto de 1789 y la primera Constitución en Europa de 1791, la francesa. Digo esto por una sencilla razón, porque estoy hablando del viejo mundo y estoy hablando de la América del Norte. Distinto era la América morena. Y eso es lo que quiero desarrollar. ¿Cuál fue la posición nuclear que tuvo la Constitución
del 12 a partir de la forma como se llevaba adelante el sufragio activo, el sufragio pasivo, el derecho a elegir, el derecho a ser elegido, a tenor de lo que es los cabildos, especialmente el Cabildo de Lima, que este 18 ya tuvo un aniversario más y va camino, dentro de 9 años, a su 5º centenario. Esto significa que antes que habían naciones, evidentemente habían cabildos. Y esto proviene del Imperio Romano, esto proviene de Hispania, esto proviene de la Roma, desde el punto de vista de lo que es el imperio y la república, incluyendo la monarquía. Simplemente porque los romanos, y por eso hay derecho romano, son precisamente los que establecen todo lo que es el mundo jurídico, mientras que el mundo filosófico lo hacía evidentemente Grecia. El mundo greco-romano, en consecuencia, es el mundo de la cultura occidental en sus primeros balbuceos. En esa línea directriz quiero significar pues que nosotros vamos a entrar al siglo decimonónico, pero para poder entender el siglo decimonónico hay que entender el siglo XVIII. Cuando yo digo nación, cuando yo digo cabildo, ente concejil, ente limeño, y cuando digo Estado, tengo que decir de que son cosas distintas, porque antes que nazca la nación, evidentemente que nacen los municipios, nacen los entes concejiles, los entes municipales, nacen los cabildos, y eso nace en Roma. Y el Imperio Romano, andando el tiempo, desarrolló su campo de acción. Por ejemplo, vamos a Zaragoza, a España, entramos, vemos el pórtico y hay un casco viejo y ahí está, ¿qué cosa? Hay una muralla romana. Eso para que vean hasta dónde han llegado los romanos. Y ellos son justamente los que llevan adelante todo lo que constituye los cabildos, históricamente hablando. Hay una frase lapidaria de Víctor Andrés Belaúnde, presidente de Naciones Unidas y maestro universitario, abuelo de mi maestro Domingo García Belaúnde. Abro comillas: España cosechó naciones, estoy hablando en la América Morena, coma, y luego, evidentemente, nacieron ¿quiénes? Nacieron los cabildos, cierro comillas. Esto es muy importante traer a colación. ¿Por qué? Porque el cabildo es un término sociológico. El cabildo es la ciudad. El cabildo es la población, el cabildo es la sociedad civil, el cabildo es el elemento humano y, por decirlo de la Francia revolucionaria, es la burguesía, o sea, el pueblo. Mientras que la nación camina sobre la base de una concepción de tradición histórica, lo que decía Renan, que la nación es el plebiscito de todos los días. Raza, credo, religión, costumbre, comidas, folclore, y es lo que vemos nosotros, por ejemplo, cuando vamos por el Callejón de Huaylas, o cuando estamos yendo a Huancayo, y así por el estilo. Y el Estado, que es el que nace recién en el siglo XVIII, va a absorber tanto a la nación como al municipio. Y por eso que un Estado es una nación jurídica y políticamente organizada. Digo esto porque para poder entender lo que viene a continuación, los representantes hay que ver cuándo se daba el centralismo y cuándo se daba el descentralismo, como lo han desarrollado, por ejemplo, en España, por ejemplo, Carlos Ruiz Miguel, en un colectivo que cuando cumplió la Constitución de Cádiz, sus 200 años, acá lo tengo en mano segura, apoyó justamente con esta ponencia. 1 y 2, y lo pueden encontrar sin hacer propaganda en la página web de mi maestro Domingo García Belaúnde. Eso es lo primero que quiero traer a colación. Punto 1. Punto 2. Cádiz. ¿Qué cosa es lo que trae Cádiz? Advierto de que cuando se reúnen las Cortes Gaditanas, primeramente a partir de 1808, ¿no?, ellos se reúnen por una sencilla razón. No es una concesión graciosa. Y eso trae como consecuencia precisamente la invasión napoleónica. Adelanto una primera conclusión. Si Napoleón no hubiera invadido entre 1808 a 1814, conocido por los historiadores como la historia de la independencia, evidentemente que no hubiéramos tenido la Pepa. Así de simple. Y eso trajo como consecuencia, ¿qué cosa? Trajo como consecuencia que los dominios de ultramar que tenía el rey Carlos IV, que precisamente en 1804 funda el ilustre y bicentenario Colegio de Abogados, al cual estoy completamente seguro que todos los colegas y futuros abogados estarán adscritos.
ese colegio evidentemente también jugó un renglón preferencial, como lo voy a demostrar a continuación. Punto 3. A partir de ahí es donde precisamente cuando empieza a tomar una especie de sentimiento electoral, sentimiento constitucional y sentimiento patriótico. Porque era época convulsionada. Napoleón ingresa por Bayonnet a España y Napoleón con su hermano Pepe Botella da la Constitución de Bayona de 1808. Y esa Constitución es netamente centralista, así de simple. Mientras que la Constitución que da las Cortes de Cádiz el 19 de marzo de 1812, en función precisamente de que hay una democracia representativa, una democracia participativa, teniendo al rey, ¿no?, como una figura importantísima, hay una suerte de descentralismo. ¿Por qué? Porque justamente para poder acudir a las Cortes, a partir de las convocatorias que se hacen en la isla de León, primeramente en 1808, y eso está en los diarios de debates, es evidente pues que ¿qué cosa era lo que había en ultramar? Ultramar más allá de España. O sea, el virreinato de la Nueva España, nuestro México lindo y querido, el virreinato de la Nueva Granada, una parte de Panamá, Colombia y Venezuela, el virreinato del Perú y su hijo, porque el virreinato de La Plata pertenecía al Perú. O sea, estos 4 virreinatos, ¿qué cosa tenían que hacer? Tenían que elegir a sus representantes. ¿Y eso se hacía dónde? Se hacía justamente en el Cabildo de Lima. Y eso lo ha demostrado mi maestro Domingo García Belaunde cuando en fecha reciente ha dado nacimiento a los efectos de demostrar quiénes fueron los representantes en total, acá lo tengo, en total 12, que llevaron adelante la presencia precisamente como producto del sufragio activo y del sufragio pasivo en las Cortes gaditanas. Acá lo tengo. La lista provisional de los representantes a diputados peruanos entre 1810 y 1813. Esto no nace al azar, esto no nace a dedo, esto nace precisamente porque hay un sufragio activo y un sufragio pasivo. Y esta es la concesión, coloquialmente hablando, graciosa, que hace el rey Fernando VII, que luego con su padre abdican para que ingrese al trono, evidentemente, Pepe Botella. O Napoleón le decía así a su hermano José Bonaparte. Ramón Olague Feliú, Dionisio Inca Yupanqui, Vicente Morales Duárez. Estos dos últimos, ustedes entran al Colegio de Abogados y los van a ver ahí unos retratos impresionantes que justamente fueron los que desarrollaron y brillaron con luz propia en las Cortes gaditanas. Blas Ostolaza, Antonio Suazo, Francisco Salazar Carrillo, José Antonio Navarrete, José Joaquín de Olmedo, el poeta de la Revolución Hispanoamericana, José Lorenzo Bermúdez, Pedro García Coronel, Juan Antonio de Andueza, Mariano Rivero, Tadeo Joaquín, Domingo Alcaraz, Mariano Rodríguez, Arequipa, La Paz, Arequipa, Chachapoyas, Trujillo, Cusco, Lima, Trujillo, Lima, Piura, Guayaquil y Tarma. Ven ustedes cómo el sufragio activo y el sufragio pasivo da una suerte de carta de ciudadanía para que puedan estos representantes peruanos, como sucedieron con los otros virreinatos, para que vayan y discutan la Constitución del 12. Ahí está justamente la presencia del ente concejil y del ente limeño. Pero quiero abrir aquí un paréntesis muy importante por la labor que le cupe desarrollar. San Marcos este año cumple 475 años, 12 de mayo de 1551. Para que Fray Tomás de San Martín y el capitán Jerónimo de Aliaga acudan a ver al rey Carlos V, el rey de los mundos, que se encontraba en ese entonces en Alemania, no lo podían hacer ex oficio. ¿Quién provee los gastos para estos dos procuradores, coloquialmente hablando? Naturalmente que lo hace el Cabildo de Lima. Ven ustedes el valor y la importancia que tiene el Cabildo de Lima precisamente. Hoy en día, la Municipalidad de Lima, a los efectos de dar las primeras piedras o los primeros toques de clarín de lo que es el derecho electoral hispanoamericano, porque antes ya
antes de 12, de la Constitución del 12, había en Europa un derecho electoral. El derecho constitucional, dicho sea de paso, tiene 5 hijos. El derecho electoral, que nace con el sufragio activo, sufragio pasivo, esto lo podemos ver en Atenas, por ejemplo, en el mundo ateniense, uno, el derecho parlamentario, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, el derecho constitucional del Perú e interno, el derecho constitucional comparado y el derecho procesal constitucional. De todos estos, el más viejo es el derecho electoral, por el mundo ateniense, por el mundo helénico, por el siglo de Pericles, el sufragio activo, el sufragio pasivo. Y en la época medieval, naturalmente Suiza. Hasta el día de hoy, los cantones suizos son los abonos de terreno para que existan, por ejemplo, los órganos electorales, los jurados nacionales de elecciones, por un lado, y por otro, las cortes electorales. Y esto es muy importante de la colación para poder entender entonces, por eso que estamos aquí todos aquí, porque hay una conciencia cívica, hay una conciencia desde el punto de vista académica, hay un sentimiento constitucional, hay un sentimiento patriótico que le cupe desarrollar en esta ocasión al actual presidente del Jurado de Elecciones, estando ya a tiro de piedra las próximas elecciones. Para poder entender todo esto presente, hay que ver el espejo historial. Y eso es lo que estamos nosotros desarrollando. En esa línea directriz, también quiero significar lo siguiente. El derecho parlamentario, por ejemplo, es evidentemente un derecho que gira en función de la costumbre constitucional. El derecho electoral gira sobre la base, evidentemente, también de la costumbre constitucional. Quiero decir, en América Latina. Eso lo demostró el rector de San Marcos, aquí está, Manuel Vicente Vierán. Las costumbres electorales, que andando el tiempo, especialmente a partir de la ley de 1915, como lo recuerda Manuel Vicente Vierán, el Jurado Nacional de Elecciones comienza a desarrollar un campo de acción por el conducto regular de la Corte Suprema de la República. ¿Esto qué significa? Significa que recién a partir de 1931, Constitución del año 33, 79, 93 y la que vendrá seguramente el próximo año, el Jurado Nacional de Elecciones como ente electoral desarrolla un campo de acción desde el punto de vista de lo que es cívico. No solamente dar nacimiento a lo que es el sufragio activo, el sufragio pasivo, sino también llevar adelante la conciencia cívica, que es muy importante traer a colación. Ahora bien, no se puede entender tampoco lo que estamos hablando si es que nosotros no vemos la línea ideológica. Por supuesto, porque el siglo XVIII, que es el siglo de la Belle Époque, el siglo de las luces, el siglo del liberalismo, no solamente político, sino también económico, el viejo mundo, evidentemente que tenía una línea ideológica. ¿Y quiénes eran los que discutían allá en Cádiz? ¿Quiénes discutían? Claro, eran los diputados a Cortes. Por ejemplo, sería hoy en día una asamblea constituyente, la asamblea constituyente del 78-79, por ejemplo, el mal denominado Congreso Constituyente Democrático, por ejemplo, y el año 31, que fue una asamblea brillante, la asamblea 31 que da nacimiento de la Constitución del 33. Eran los anglófilos y los afrancesados. ¿Por qué? Porque para poder nacimiento a los rasgos definitorios, que ahora voy a traer a colación de lo que constituye los primeros pasos del derecho electoral, pues hay que entender de que habían representantes, especialmente los españoles, porque saltaba a la vista, naturalmente, la Constitución del 12 tenía al frente ideólogos que se habían formado en la 8 veces centenaria, actualmente, Universidad de Salamanca, 1218. Habían representantes que habían estudiado en la 5 veces centenaria Universidad de Valencia y en la Universidad de Santiago de Compostela. O sea que habían académicos, pero también habían militares. Qué curioso. O sea que también los militares estaban sujetos al sufragio activo y sufragio pasivo. Buena prueba de ello es que en esa época nacieron las famosas constituciones militares. Y hay 3 constituciones militares que dan nacimiento precisamente a lo que en 1812, para poder mantener incólume los ejércitos permanentes, que eran justamente los que tenían que defender a la corona española, tanto de los Austrias como de los Borbones, tenían que llevarse el oro y la plata de México y de Perú a España. Por eso que el rey Carlos V era el rey de 2 mundos. Gobernaba Europa y gobernaba la América Morena, o Hispanoamérica. Y ahí está el primer rasgo definitorio, el tema de los anglófilos, porque habían, evidentemente, dentro del marco de lo que eran los representantes de las Cortes, especialmente los españoles,
representantes que pensaban siguiendo la famosa revolución inglesa de 1688, y en donde había un pelaje que se llamaba parlamentarismo. Era la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y era naturalmente la presencia de la Petición de Derechos de 1628 y la Declaración de Derechos de 1688, que curiosamente se discutió y no ingresó acá. Como también sucedió, qué ironía, con la Constitución bicentenaria norteamericana de 1798, o 1787, perdón. No hay parte dogmática. Aquí tampoco hay parte dogmática. Esto se dejó para el final. Igual se dejó para el final la Constitución bicentenaria norteamericana. Entonces, el pensamiento anglófilo era muy importante por una sencilla razón, porque habían pensadores. Estaba John Locke. Entonces, ¿qué voy a hablar yo de soberanía? ¿Dónde está acá la soberanía nacional? Simplemente porque ellos leían ¿a quién? Leían a los pensadores ingleses, pero coloquialmente le decían los anglófilos. ¿Correcto? El tema de la soberanía. El tema de la separación de funciones de Locke y que luego se sigue con Montesquieu. El pensamiento utilitarista de Jeremy Bentham. Aquí está, que también he leído y evidentemente discutido y bien citado aquí en las Cortes Gaditanas. Pero también había un pensamiento de los afrancesados. ¿Cómo es eso? Claro, estaba el pensamiento francés, concretamente hablando, Rousseau, y Montesquieu, que sigue el pensamiento de John Locke, y posteriormente otros autores más como Sieyès, por ejemplo, para poder dar nacimiento al tercer estado. Entonces, soberanía es un tema muy, muy importante. Posteriormente, dicho sea de paso, abro una pestaña, sin salirme del tema central, para recordar a Fray Melchor de Talamantes, que estudió en San Marcos, pertenecía a la orden religiosa. San Marcos, históricamente hablando, no olvidemos que es dominica, agustina, jesuita y evidentemente mercedaria. Y este mercedario, que se llama Fray Melchor de Talamantes, lleva todo lo que estamos hablando en este momento a España. Pero lastimosamente la Santa Inquisición, el Santo Oficio, lo pilla, lo coge en la Nueva España, o sea, en México, y muere en los castillos de Uluga, encadenado. ¿Qué cosa dejó? Dejó lo que estoy diciendo. O sea, era un hombre de lecturas. Entonces, no se puede entender lo que estamos hablando si es que no tenemos la presencia, abuelo de águila, de los mártires, promártires, próceres, ideólogos, historiadores, juristas, políticos que hicieron sus armas en el viejo convictorio San Carlos, que lo tenemos aquí al frente, a 3 cuadras. Esto es algo muy importante que quería traer a colación. Volviendo al tema central, anglófilos por un lado y por otro lado los afrancesados. Y la fórmula francesa era peligrosa, ya lo dije. Napoleón domina el mundo, o sea, domina Europa en función de ¿qué? De la visa expansiva que hace como cónsul desde 1799 hasta su Waterloo en 1815. ¿Qué sucede ahí? Simplemente que Napoleón quería dominar el mundo sobre la base de centralismos. Y su poder hegemónico lo tenía que mantener desde ese punto de vista. Ahí no había descentralización. Y eso lo ha demostrado Eduardo García Entarría, el padre de los administrativistas en España, cuando habla de centralismo y habla de descentralismo. Y eso lo pueden ver ustedes aquí en este libro colectivo, La Constitución de Cádiz de 1812. Y a partir de ahí, evidentemente, es que hay una disputa. Hay una disputa por lo que en ese entonces se llamaba provincias. Curiosamente, las provincias, andando el tiempo, se han convertido en España, ¿no? Se han convertido en España dentro del marco de lo que es un Estado federal. Un Estado federal tiene 2 hijos. El primer hijo y el segundo hijo son producto precisamente de vicisitudes. Las regiones, por ejemplo. Y hoy en día, ¿qué cosas son? Las comunidades, hay 17 comunidades autonómicas. ¿Cómo se desarrolló todo esto? Aquí, históricamente, como también con los reinos. El reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de Valencia y así por el estilo. Es fácil hacer una suerte de descentralismo en España. Y era fácil para Napoleón, porque dominaba el mundo, de hacer un centralismo en Europa. Pero en América Latina es más complicado, topográficamente hablando. Y eso se puede ver al momento, por ejemplo, cuando se lleva adelante el derecho electoral. ¿Cómo vamos a desarrollar el derecho electoral? Por ejemplo, desde Tumbes hasta Tacna. Porque una cosa es que España es un pañuelo. Topográficamente hablando se puede establecer, salvando distancias, por supuesto, en ese entonces que no habían aviones y no habían vehículos, solamente habían coches y caballos, ¿no? De que
yo tengo España, tengo a Francia, tengo Italia y todavía no llego kilométricamente hablando, geográficamente hablando, a la población que tiene el Perú. En ese entonces era bien complicado, pero aún así caminó O'Clock como las agujas de reloj de la Catedral de Praga. Funcionaba. ¿Por qué? Porque esos constituyentes, esos representantes a cortes, como usted le decía, no eran improvisados, eran preparados. Y al tuntún, si me permite, voy a sacar uno nada más. Vicente Morales Duárez, catedrático de vísperas, antiguo alcalde de Lima, catedrático de San Marcos, presidente de las Cortes de Cádiz. Él desarrolló un campo de acción, evidentemente, desde el punto de vista de lo que era el liberalismo, porque él era formado sobre la base de ideas liberales que las había llevado adelante en su desarrollo el chachapoyano Toribio Rodríguez de Mendoza. Para que no se quede en el tintero, al tuntún, un segundo, Dionisio Inca Yupanqui. ¿Quién defendía, en ese entonces así se llamaban, a las actuales comunidades nativas y campesinas? ¿Quiénes defendían a los indios? Había la mita, había la esclavitud, había la explotación. ¿Quién era su voz? Dionisio Inca Yupanqui. Por eso es que lo dicen casi todos los historiadores. En Cádiz no hubieron partidos políticos. Hoy en día el Jurado de Elecciones gira sobre la base de su campo de acción de partidos políticos, asociaciones políticas, ¿no?, o movimientos políticos. ¿Se dan cuenta? Ese derecho electoral hoy en día ya ha sido superado en el primer tercio del siglo XXI, por un derecho electoral que gira sobre la base de lo que es el cerebro electrónico, que gira sobre la base de lo que es el voto electrónico. Porque si hubiera habido voto electrónico, entonces los dominios de ultramar, evidentemente que no tendría por qué cruzar el barco, o el charco, quiero decir, y llegar a España y recién discutir en Cádiz, ¿no? Eso se ha reducido. ¿Cómo se llama eso? Se llama imprevisiones constitucionales. Y eso, andando el tiempo, se ha tenido que adecuar a la posmodernidad, porque la nueva generación que está al frente es del mundo de la posmodernidad, es el mundo de la globalización, es el mundo de la sociedad del cambio, del conocimiento, pero también todos nosotros somos producto de la sociedad del riesgo. Por eso que hay también delitos electorales, por eso que también hay suplantaciones. ¿Se dan cuenta? En ese entonces no podía haber suplantaciones, imposible, porque cada uno llevaba, ¿no?, su constancia. No todos llegaron, dicho sea de paso, a propósito, no todos llegaron. En esa línea explicativa, ya para ir cerrando el círculo expositivo, quiero decir pues que la invasión francesa, esta es una conclusión provisional que se puede ampliar sus horizontes a modo de reflexión, la invasión francesa jugó un papel muy importante. Tesis central de Palomino Manchego: si Francia no hubiera invadido en 1808, punto 1, España, y punto 2, Portugal, hablaré brevemente de Portugal, pues entonces, evidentemente que el rey Carlos IV, que abdica, su hijo, Fernando VII, el felón que abdica, evidentemente no hubieran convocado a estas cortes. ¿Por qué lo convocan? Porque querían, evidentemente, mantener todavía imperpetuo su imperio que tenían en Hispanoamérica. Entonces, a Napoleón le debemos todo lo que viene y que se conoce con el nombre de la Revolución Hispanoamericana. Especialmente cuando viene el cruce de los Andes con San Martín, con O'Higgins, y llegan al Perú, por el sur, y por el norte, Simón Bolívar. Dicho sea de paso, ambos son honoris causa y son recibidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde también habían costumbres electorales. Por eso que yo entro al internet, veo costumbres electorales, rector Manuel Vicente Villarán, y ahí está precisamente la forma como se llevaron adelante los primeros toques de clarín de lo que constituye nuestro derecho electoral. Un derecho electoral, como decía Villarán, sobre la base de costumbres deplorables, sobre vicios inveterados, o lo que decía Villarán en otra ocasión: civiles, militares, caciquismo, y así por el estilo. Y además, como se decía también, viviendo y haciendo constituciones, especialmente a partir de 1823. Que hecho sea de paso, andando el tiempo, este año también estamos festejando el bicentenario de la Constitución de Bolívar. Y sería interesante, presidente, llevar adelante un coloquio académico
concretamente hablando sobre la famosa Constitución vitalicia. No importa que haya durado abuelo de águila, o sea, mejor dicho, no tuvo vigencia, pero ¿qué cosa queda? Queda la historia, para demostrar que, como lo hizo Trujillo Pacheco en 1854, en su libro Cuestiones Constitucionales, que por qué fracasó. ¿Por qué fracasó? Y es más, también ver por qué nosotros tenemos unitarismo. ¿Por qué, por ejemplo, México es federal? ¿Por qué, por ejemplo, Venezuela? ¿Por qué, por ejemplo, Argentina, federal con provincias, constituyeron en estos debates que se llevaron a término en Cádiz una suerte de recomposición? Porque no se ponían de acuerdo tampoco. Claro, lo que manda es el consenso. Para que una constitución sea consensuada, ahora, la que se pide a gritos hasta el día de hoy, es la de 1979. Y eso es precisamente lo que puede traer como consecuencia el hecho de que podamos respirar aires de paz, de justicia y de libertad. En esa línea explicativa, ya para ir cerrando el círculo expositivo, quiero significar lo siguiente, de que en Cádiz, para poder llevar adelante todo esto, y en donde abonó el terreno, naturalmente, el Cabildo de Lima, que hacía una especie, coloquialmente hablando, quiero decir, de Corte Electoral o de Jurado Nacional de Elecciones, hubieron 113 diputados, incluyendo el clero, 60 juristas, 16 catedráticos, 30 militares, 8 con título de reino, 15 con título propietario, especialmente lo del Perú, 5 comerciantes, 4 escritores, 2 médicos, entre otros más. Y repito una vez más de que ahí no había partidos políticos. Habían diputados realistas, ya lo dije, diputados militares, pero eran diputados militares que querían su constitución. Y eso se da acá en el Perú entre 1827 y 1828, la primera constitución militar, luego de la constitución de 1826, y justo con la constitución madre de todas, como se vieran, la de 1828. Y si eso hubiera nacido, entonces ya no tendríamos en el Perú, en aquella época, hasta 1898, que sea nacimiento, al primer Código de Justicia Militar, ya no tendríamos tribunal militar, que tenga a la mano lo que hoy en día, ¿qué cosa? La ley orgánica y el Código de Justicia Militar, sino la Constitución Militar. La historia no engaña. ¿Eso por qué? Porque en esa época, evidentemente, civilismo, caciquismo y militarismo. Era fácil en el siglo XIX llevar adelante la ruptura de los diques de la democracia y que hoy en día evidentemente ya eso ha quedado como una pieza de museo. Principios básicos, recapitulando: soberanía nacional, el poder constituyente, y eso por de Sieyès, pero que ya lo habían desarrollado en Filadelfia hasta 1787 los norteamericanos, sobre la base de Jefferson, de Hamilton y evidentemente del primero en la guerra, el primero en la paz y el primero entre todos los conciudadanos, George Washington. La forma de gobierno, la separación de funciones, había que darse todo esto. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar: la proclamación de la intolerancia religiosa. ¿Por qué? La Constitución de Cádiz, y eso abona el terreno también, no solamente para el Cabildo de Lima, porque habían cabildos de municipios desde México hasta el Reino de Chile. Decía lo siguiente, esta Constitución decía lo siguiente: la única religión es la católica, apostólica y romana. El resto es blasfemia. Eso evidentemente que era un punto en contra. Por eso que los autores sostienen de que aquí había una proclamación de intolerancia. ¿Por qué? Porque yo puedo poner acá un crucifijo, pero también respeto al mormón, también respeto al protestante, también respeto al cristiano. En ese entonces no había. Pero el punto a favor, ¿saben cuál es? Que justamente el 19 de marzo de 1812 se expulsa a sus cuarteles de invierno y nunca más volvió el Tribunal del Santo Oficio, que hecho de paso perseguía a quienes llevaban adelante un culto, pero tenía que ser un culto, lo que hoy en día se habla pues de un Estado laico. Y ese catolicismo intransigente, con un sentimiento nacionalista y antinapoleónico, evidentemente que jugó un punto en contra. Había hablado también del pensamiento inglés, pero entre ellos habían dos. Cook, el mejor juez en la historia norteamericana, Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señor director
de la Dirección Nacional de Educación, señor doctor José Félix Palomino Manchego, expositor de esta mañana, señores miembros del Pleno, funcionarios e invitados que esta mañana se han dado cita frente a esta convocatoria para compartir un tópico importante dentro de la historia de la democracia en el Perú y en Hispanoamérica. Indudablemente que la exposición del doctor Palomino Manchego nos acerca a un momento histórico trascendente. Esas reflexiones que empiezan desde la segunda mitad del siglo XVIII y se continúan en el siglo XIX, me ha hecho pensar en la existencia de esa sociedad de amantes del país, que fue la cuarta, que se fundó, la primera en España, después en Cuba, luego en México y finalmente en nuestra tierra. Esa sociedad que empezó a vender la idea de patria en el sentido de que a través de un órgano de difusión como Mercurio Peruano, o sea, mensajero de peruanidad, sentó lo que serían las bases de ese sentimiento de independencia, de autonomía, de restitución del Estado incaico, que se fortaleció luego con esa Constitución de Cádiz que nos convirtió de súbditos en ciudadanos. Cuando leí la tesis de la doctora Susana Yontop Sánchez Carrión sobre los diputados suplentes en las Cortes de Cádiz, me di cuenta que esta investigación estaba llena no solo no solo se convirtió en el producto de una investigación científica sobre un tema asociado a la historia electoral, y después, leyendo las publicaciones del doctor Valentín Paniagua sobre la democracia representativa en el Perú, tomando como base las elecciones de 1809, de 1810, cuando no había ciudadanos sino súbditos, y después las de 1812 en adelante, eso nos dio las pautas para continuar con esta investigación alrededor de lo que fue esta gran constituyente de las Cortes de Cádiz y los resultados de donde figuras prominentes como las mencionadas aquí, Vicente Morales Duárez, que puede ser considerado el precursor de la inclusión social, porque entre sus propuestas hemos podido leer para que voten los analfabetos, voten los indios, voten los negros libertos, los afrodescendientes, y no solamente los criollos. Ahí esta Constitución de Cádiz, sus debates nos acercan a un mundo que se parece, por eso con cuanto comparamos las elecciones que se aproximan, ahora que los organismos electorales apuntan a un objetivo, a formar, a orientar a la población para emitir un voto responsable, ¿no? Y con inclusión social, retrocedo hasta 1812, con esa Constitución donde en su texto aparece esta consideración. Y eso lo comprobé antes de 1986, cuando leí un expediente donde se cuestionaba la participación de la población afrodescendiente. Ahí, o sea, haberle dado ciudadanía, eso quebraba un esquema que rompía con los fundamentos de la sociedad estamental en el virreinato, donde la pertenencia a determinados estratos se definía por lo biológico, y de pronto los marginados son considerados como ciudadanos. El resultado no podía ser otro que generar un conjunto de conflictos por no aceptar los resultados electorales, como se pudo constatar en estos problemas que se vivieron en la elección del Cabildo de Lambayeque en 1812, donde el ganador como alcalde resultó ser un indígena,
por ser la mayoría de la población lambayecana de esta naturaleza. Una queja tremenda que llegó hasta el intendente de Trujillo, pero que alcanzó una solución, porque no solo estaban en desacuerdo los hispanos cuando el cabildo era presidido por un criollo que era blanco como ellos, sino la contradicción se presentó también en lo que acabo de mencionar, cuando la población mayoritaria era nativa, indudablemente que el alcalde de primer y de segundo voto, o sea, alcalde y teniente alcalde después, o alcalde y primer regidor ahora, eran los llamados a regir los destinos de la localidad y su jurisdicción. Y ese mismo problema se presentó en Puquina, en Moquegua, y así como esa realidad, primeras elecciones, primera experiencia democrática, pero también contradicciones. O sea, lo que se vive ahora ya tiene un inicio. No siempre se está conforme con el resultado electoral y se inician largas querellas. Pero esta experiencia de la Constitución de Cádiz y las primeras elecciones también me llevó a conocer en un momento un hecho que está dentro de lo que hoy se dice inclusión social, porque en la sierra peruana, sobre todo en la sierra sur y la sierra central, la Constitución se tradujo al quechua y se leyó en quechua al convocarse a la misa de Espíritu Santo, que era una misa especial. Ahí se invocaba al Espíritu Santo como inspirador de las reflexiones para el voto responsable, para que las personas elijan a un alcalde que realmente iba a conducir los destinos de la localidad y de la jurisdicción. Y esta decisión, no sé quién la tomó, aquí en el caso peruano, pero sí hemos leído los textos, las actas en donde la Constitución se lee en quechua y en castellano. Es una evidencia de la inclusión social, de ese propósito para que la mayoría de los considerados ciudadanos emitan un voto responsable y de parte de los que convocaban considerar la realidad que en ese momento tenía que decidir por sus autoridades. Y yo creo que Vicente Morales Duárez bien puede ser proclamado como el precursor de la inclusión social, así como posteriormente un arequipeño, Francisco Javier de Luna Pizarro, se adelanta a pocos años de la independencia a proponer un voto informado, un voto comparado y un voto digno de la patria que contribuya a la felicidad social de la mayoría de la población. Exposiciones como esta que acaba de brindar el doctor José Palomino Manchego, con el prestigio que tiene, lo conocemos, sabemos de su amplia trayectoria, ilustran y amplían lo ya conocido. Se ha dicho a veces tantas cosas de la Constitución de Cádiz. El Bicentenario llevó al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, a hacer una exposición itinerante en el campus de la Universidad de Piura, aquí en Lima, y convocando a personas que en ese momento estaban en Lima y que podían reflexionar sobre esta Constitución, sobre este documento, sobre este instrumento jurídico con el que se inicia la historia del constitucionalismo en Hispanoamérica. Mientras era alumno de la Facultad de Ciencias Políticas, me tocó leer un libro que se llama La reversibilidad del poder al pueblo, para entender el cabildo del 25 de mayo de 1810. En ese cabildo, que participan criollos, sobre todo en el Río de la Plata, el obispo Benito de la Riega y Lue de Buenos Aires dijo, frente a la observación de los criollos de que si no había rey en España, España había sido donada a la corona de Castilla, y a la corona de Castilla la representaba en América el
virrey. Al no haber rey, el virrey no representaba a nadie. Por lo tanto, los hijos del país, en este caso del Río de la Plata, tenían suficiente poder, calidad, conocimiento para delegar poder a sus autoridades, ¿no? El obispo dijo que mientras hubiese un español en el Río de la Plata, a él le correspondía, y por eso la respuesta: América no fue donada al pueblo español, sino a la corona de Castilla, y por lo tanto el virrey no representa a nadie y por eso se le depuso. Entonces ahí ese principio se invocó de la reversibilidad del poder al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo ya retomaba esa capacidad de delegar el poder a sus autoridades. Y en el caso nuestro, bueno, sabemos de todas las elecciones municipales que se hacen entre 1812 y 1814, cuando se desconoce la Constitución de Cádiz, pero material suficiente existe, como también hay en el Fondo Museográfico del Jurado Nacional de Elecciones algunos manuscritos sobre las elecciones y sobre el viaje de los constituyentes a Cádiz, ¿no? Manuscritos que bien pueden ser evaluados para ser considerados patrimonio cultural de la nación, junto con la poca numismática que se relaciona con esa temática. Y realmente este entusiasmo de parte de las autoridades que dirigen el Jurado Nacional de Elecciones va creciendo, y este interés, este entusiasmo por reuniones como esta, sin lugar a dudas, van a seguir enriqueciendo el espíritu y la voluntad de quienes tienen vocación por lo cultural. Con la felicitación al expositor doctor Palomino Manchego, reitero la felicitación a los organizadores de este evento, especialmente a las autoridades centrales que han tenido a bien esta fiesta académico-cultural que nos ha llevado a un viaje imaginario de hace 200 años, entrelazándolo con el presente. Muchas gracias. Y para dar cierre a esta conferencia, tendremos las palabras del señor magíster Roberto Rolando Burneo Bermejo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias. Gracias a los señores miembros de la Mesa de Honor, al doctor José Félix Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al señor magíster Carlos Vilela del Carpio, director nacional de Educación y Participación y Formación Cívica Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, al historiador Miguel Seminario Ojeda, responsable del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Willy Ramírez Chávarri, magistrado del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y también al doctor Arón, que por agenda se tuvo que retirar. Gracias por darse un espacio de tiempo, estar aquí presentes, y a todos ustedes, representantes de las instituciones académicas y culturales, y también a los servidores y funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, después de estas dos ponencias magistrales del doctor Palomino Manchego, de Miguel Seminario, que han sido magistrales, además, uno siempre aprende de escucharlos. Es un lujo tenerlos acá y poder compartir sus ideas, sus investigaciones, que son momentos únicos. Queda claro muchas cosas. Ahora que hay que investigar un montón, que va a estar mucho, porque la democracia, el proceso electoral y el derecho electoral tiene sus raíces
que trascienden la historia republicana del país. Y sobre todo que buscar esas fuentes, esos orígenes nos ayudan a reflexionar de lo que es el país, de cómo se comporta el ciudadano. Nosotros estamos en ese grado de investigación, en esa inquietud, porque eso nos va a ayudar a mejorar la forma en que tomamos decisiones. De por sí tenemos ya algo muy, muy, muy logrado. Creo que le falta el ingrediente histórico, pero eso sería en otro momento. Queda claro que las elecciones del Cabildo de Lima bajo la Constitución de CAES van más allá de un análisis académico. Las ponencias nos sirven para reflexionar y para buscar en retrospectiva esos orígenes, buscar esas costumbres electorales que nos hacía referencia el doctor Palomino, buscar ese reconocimiento de derechos del que habla siempre Miguel Seminario, que van más allá del momento republicano. Yo siempre he leído las leyes de India, si no me equivoco, que son de 1500, que para mí son una joya, que si bien no se cumplieron nunca, pero es una joya el reconocimiento de derechos, que incluso son más antiguas que la Declaración de Derechos Humanos, que la Constitución de Norteamérica, y que de alguna forma, como fueron escritas, daban a entender ese afán de reconocimiento de ciertas condiciones y de ese afán de las raíces peruanas de siempre defender a la persona. Y bueno, eso hay que investigarlo, hay que ver cómo influyeron inclusive en la Constitución de Cádiz, pero eso se lo dejo a los investigadores que están presentes y otros que podrían, y aquí hay muchos jóvenes que podrían introducirse en este afán, porque hay muchas cosas que rescatar y sobre todo eso nos va a ayudar a seguir comprendiéndonos mejor. De hecho que la Constitución introdujo muchas cosas. Este evento es una puerta para investigar, para encontrar nuestras raíces y sobre todo para reconocernos como peruanos y reflejarnos como peruanos en la historia. Queremos resaltar que esto nos va a ayudar a comprender cómo fue nuestra representación, cómo se construye la legitimidad y cómo es que se hace el voto y cómo es que de pronto llegamos al momento actual en cómo se ha construido nuestro derecho electoral. Así que no quiero seguir profundizando, creo que tanto nuestros invitados han sido muy didácticos en profundizar esos orígenes y darnos siempre, o crearnos ese bichito de poder seguir profundizando y aprendiendo más. Quiero cerrar esta actividad subrayando una convicción que el trabajo institucional, académico, siempre está latente, siempre hay que promoverlo. La investigación ilumina el camino, hace que busquemos garantizar reglas, la confianza, la ciudadanía. Así que esta mirada a 1812, pero que esta mirada a la historia, a la memoria, también sea una excusa para mirar el futuro de la mejor forma. La memoria de las luchas de representación generan la convicción de que el futuro del país, de nuestro país, es promisorio si escuchamos todas las voces, si escuchamos nuestra historia y finalmente si aprendemos de la misma para seguir avanzando, así como para que sea esta una verdadera democracia que abraza la diversidad, que abraza sus orígenes y que no tiene miedo a seguir avanzando sobre la base de bases sólidas y sobre todo sobre la base de nuestra ciudadanía y nuestra gente. Muchas gracias.
El Jurado Nacional de Elecciones reconoce tan importante ponencia de nuestra historia electoral brindada por el doctor José Félix Palomino Manchego. Es por ello que invitamos al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al doctor Palomino Manchego a colocarse en la parte frontal de nuestra mesa de honor para la entrega de la constancia por su ponencia. Gracias, doctor, por su magistral ponencia y es un reconocimiento a habernos ilustrado y, sobre todo, a darse un espacio de tiempo, compartir sus ideas con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente y a todo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, al personal administrativo, académico y, por supuesto, al público, que no hace sino reafirmar que este tipo de festejos electorales hoy en día, más que nunca, con este auditorio muy hermoso, se viste siempre de gala intelectual. La razón de ser son justamente los oyentes. Y quiero también poner en evidencia al presidente que me dé licencia para coordinar con el doctor Seminario a fin de poner a disposición una suerte de exposición en vivo, físicamente hablando, todo lo que constituye la Constitución de Cádiz. Tengo un aproximado de 150 libros originales del siglo XIX, a fin de que se reafirme el porqué el Jurado Nacional de Elecciones hace docencia y decencia electoral, si me lo permite. Y muchas gracias por este reconocimiento. Miguel, aprobado. Perfecto. El presidente enseña la Constitución de Cádiz original. No le voy a decir el precio, pero lo que manda es la cultura. De 1812. Asimismo, Asimismo, también el jurado quiere hacer entrega de publicaciones como el Diccionario Bibliográfico Ilustrado Próceres y Beneméritos de la Patria y la publicación Numismática y Democracia, publicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, que hará entrega el doctor Munego Bermejo al doctor José Félix Palomino Manchego. Damas y caballeros, de esta manera culmina la conferencia Las primeras experiencias del derecho electoral en Hispanoamérica. Queremos invitar a todos los integrantes de nuestra mesa de honor a la parte frontal para una fotografía, así como también al señor magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, al doctor Willy Ramírez, para que nos acompañen a la fotografía protocolar de honor.